Don Pedro Viveros, buenos días. Buenos días, don Juan Camilo. A Eduardo también y a todos los que nos ven un saludo especial. Gracias por invitarme. Don Eduardo, un abrazo. ¿Qué hubo, Juanca? ¿Qué más, Pedro? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Todo muy bien. Pues Todo don tranquilo. Pedro, finalizó, no sé si tranquilo, pero... pero bueno, ahí vamos. Finalizó el escrutinio, don Pedro. Bueno, esto sí nos entrega una tranquilidad, esto sí hay que decirlo. El escrutinio donde no cabe una prueba más, don Pedro, de que la jornada electoral de la primera vuelta presidencial y sus resultados fueron transparentes. Lo ha dicho la Misión de Observación Electoral Internacional, lo ha dicho el Centro Carter, lo ha dicho ya este escrutinio de la registraduría. Solo el 0.7% de 122.000 mesas hicieron reclamaciones. Solo el 0.7%, no alcanza ni el 1% el número de reclamaciones. Y por supuesto uno sí tiene que decir que la labor de la registraduría ha sido en tiempo récord. Ese día en el preconteo, entregando resultados en hora y media, ya sabíamos quiénes iban a segunda vuelta presidencial, y este tema del escrutinio donde los jueces de las comisiones escrutadoras, la verdad, también actuaron en tiempo récord para que no quepa ninguna duda de la transparencia de estas elecciones, don Pedro. Mire, Juan Camilo, uno de los fundamentos más importantes de la democracia colombiana, entre otras cosas, está en un libro de Fernando Cepeda Ulloa, que es el padre de la ciencia política en Colombia, que se llama Los 10 Fundamentos de la Democracia. Ahí lo dejo para que, de verdad, quien sea inquieto en eso lo lea. Y uno de los puntos dentro de ese libro, y en el que yo coincido mucho con eso, es el sistema electoral colombiano. Después de que se logró concretar el voto de la mujer, por ejemplo, Juan Camilo y Eduardo, ingresó un volumen muy grande de votantes a nuestro sistema. Y hubo una dedicación constante por parte de los partidos para garantizar que con el tiempo eso se consolidara. Ese día, en 1957, es la primera vez que en Colombia ha votado de manera abrumadora y una abstención mínima. Imagínense que votaron cerca de 4 millones de colombianos, porque llegó la mujer, ingresó a la votación. Yo sé que estoy alargándome, pero quiero dejar cosas claras de cuál ha sido la inquietud de todos los partidos políticos en Colombia para garantizar que haya pues una votación no perfecta, porque ahí vimos que queda el 0.07. Siempre pasa. Pero lo que se encargaron las personas que trataron de trabajar por el voto es que hubiera un sistema donde si una persona no estaba de acuerdo con los resultados, también hubiera una instancia dentro de ese sistema que le resolviera las dudas. De todo lo que ha pasado, Juan Camilo y Eduardo, lo que enturbió esto no es el requerimiento del partido que perdió la primera vuelta o quedó de segundo, digamos, en la primera vuelta, sino el ingreso del presidente de la República al debate a cuestionar los resultados y la legitimidad de la democracia. Aquí hace falta una disculpa del presidente o una aceptación del mismo, porque, repito, la campaña de Iván Cepeda tenía todo el derecho de pedir una revisión y mirar los escrutinios y esperar hasta el final. Pero lo que no podía pasar es que, repito, algo que ha sido tan valioso como es el sistema electoral de Colombia, el presidente de la República entrara y tomara partido en esos resultados. Ahí es donde a mí me parece inmensamente grave lo que pasó, porque ese poder electoral es independiente del poder del presidente de la República de Colombia. Puede haber un trabajo coordinado, pero ese sistema electoral es independiente. Y para mí, Juan Camilo y Eduardo, y con esta concluyo, históricamente en Colombia, el voto en Colombia ha sido uno de los fundamentos de la democracia. Creo que Eso ha sido una nos preocupación debemos sentir constante en muy Colombia. orgullosos también, don Pedro, de cómo se ha garantizado el derecho al voto desde hace años, ¿no? Es Señor, decir, tan independiente es para apoyar ese concepto de don Pedro. Edu, aquí no cabe una misión de observación electoral más. Todas. Sí. Son muchísimas. Es más, no sé si hicieran una estadística, creo que a Colombia es donde más acuden misiones de observación electoral, porque es de los países que más se abren para la supervisión de sus elecciones, porque no tiene nada que esconder.
y no ha salido una sola a medio cuestionar el resultado. Entonces, evidentemente, pues eso también da pistas, pero digamos, preocupa eso que está diciendo Pedro, porque el presidente de la República, y en particular Gustavo Petro, no todos los presidentes, sino hablando particularmente de Gustavo Petro, es una persona a la que mucha gente le cree. Prácticamente casi la mitad del país cree absolutamente en lo que él dice. Y cuando él plantea y siembra esas dudas alrededor del proceso electoral, pues eso va quedando ahí. Ya en las últimas horas estábamos viendo, por ejemplo, cómo en algunas universidades empiezan a agitarse los ánimos, empiezan algunas personas a generar vandalismo, empiezan también los jóvenes a tener cierta sensación, ¿no?, de que de alguna manera también les están faltando y a no creer en los resultados. Siguiendo evidentemente pues las teorías que ha planteado el presidente de la República. Entonces, en un ambiente tan crispado como ha sido esta campaña electoral, ese tipo de acciones son absolutamente inconvenientes. Y pensando en una segunda vuelta donde únicamente habrá dos posiciones, dos posturas, pero además dos posturas tan alejadas, pues evidentemente plantear esas sombras de dudas sin los fundamentos, pero además cuando los hechos refutan absolutamente todas esas denuncias, pues evidentemente es absolutamente peligroso, ¿no? 9:12 minutos, interrumpo esta sección. Ahora hay una noticia urgente, mucha atención. El comité encargado de impulsar la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que esto hace parte del anuncio, de los grandes anuncios que va a hacer el candidato Iván Cepeda esta mañana, anuncia oficialmente el retiro de la iniciativa. Aquí está la declaración, escuchemos. Nacional Constituyente. El comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de un proceso de reflexión colectiva sobre la coyuntura nacional y el momento político que atraviesa Colombia, informa a la ciudadanía y a las organizaciones sociales y políticas que hemos decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta decisión responde a una lectura responsable de las condiciones políticas actuales y a la necesidad de concentrar los esfuerzos democráticos, sociales y organizativos en la construcción de consensos amplios que permitan defender la democracia y consolidar una gran alianza por la vida capaz de frenar el avance de los sectores de extrema derecha que amenazan los derechos, la convivencia y la paz en nuestro país. Reconocemos y agradecemos el enorme esfuerzo realizado por miles de ciudadanas y ciudadanos que desde los distintos territorios de Colombia y desde el exterior respaldaron esta iniciativa como una herramienta legítima de participación popular y transformación democrática. Su compromiso confirma que en el país existe un profundo anhelo de cambio, justicia social, ampliación de derechos, equidad y fortalecimiento de las instituciones democráticas. En este nuevo escenario y atendiendo el llamado de diversos sectores sociales, populares y democráticos, hemos decidido sumar nuevas capacidades y esfuerzos a la propuesta impulsada por los defensores de derechos humanos Iván Cepeda y Aida Quilpué, para la construcción de un gran acuerdo nacional que permita abrir caminos de entendimiento y avanzar en la materialización de las reformas sociales que siguen siendo una demanda legítima de las mayorías y que aún esperan respuesta por parte de las instituciones del Estado. Ratificamos nuestro compromiso con la participación ciudadana, la movilización pacífica, el diálogo democrático y la búsqueda de soluciones colectivas que contribuyan a la construcción de un país más justo, incluyente, democrático y en paz. Los anhelos de cambio no son una amenaza para las instituciones, por el contrario, son una expresión legítima de una sociedad que aspira a profundizar la democracia y ampliar las oportunidades para todos y todas. Por ello, seguiremos defendiendo la vida, los derechos humanos, la libertad, la paz y la democracia como principios irrenunciables para el futuro de Colombia. A partir de la fecha y en función de la decisión adoptada,
Nos constituimos en el Comité Nacional por la defensa de la vida, la democracia y las reformas sociales, fortaleciendo procesos organizativos y de unidad del pueblo colombiano mediante la movilización de calle y la lucha popular. ¡Viva Colombia! Nacional Constituyente. 9:16, ahí está. Entonces, el anuncio también lo planea hacer Iván Cepeda hacia las 11 en punto de la mañana. De las grandes movidas políticas de esta mañana, entonces, don Pedro retira esta propuesta que tanto causaba ruido en varios sectores políticos del país, esta propuesta de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a ver, bueno, hay varios puntos aquí que hay que tocar, sin duda alguna, y me recuerda la foto de hace 4 años, ¿no? Lo del mármol. ¿Se acuerda usted? Pero, venga, le cuento una cosa, Juan Camilo. Yo creo que el doctor Cepeda por fin se despertó. Él estuvo 4 días como asimilando el golpe. ¿Ustedes les gusta el boxeo? Sí. Hay un término en el boxeo que cuando le pegan en la mandíbula a un boxeador un golpe lo dejan groggy. Groggy. ¿Han oído ese término? Sí, el groggy, sí, como A mí me dio la mareado. impresión que el doctor Cepeda quedó un poco groggy porque había prometido que ganaba en primera, no ganó la primera vuelta, primero que ganaba en primera la presidencia, es decir, que sacaba 50+1 de los votos, no sucedió. Segundo, que ganaba él la primera vuelta, tampoco pasó. Entonces yo creo que él quedó unos días groggy y se está comenzando a despertar. La otra campaña, la de Abelardo de la Espriella, comenzó un camino como al ritmo que le corresponde al que gana, mirando un poco cómo se mueve el adversario y manteniendo a su gente. Ayer sacó al doctor José Manuel Restrepo a que explicara en detalle cuáles son el planteamiento de su campaña. Y él también hizo una entrevista en la revista Semana, el señor Abelardo de la Espriella. Pero la campaña del doctor Cepeda estaba como despertándose, aletargada y groggy, hasta que hoy se despierta y decide sacar algo que debió eliminar hace rato de su discurso. Pero mire usted cómo es la vida, Juan Camilo y Eduardo. El terco de esta escena es el presidente de la República. El obstinado con la Asamblea era el presidente. El obstinado con no reconocer los resultados es el presidente. Porque incluso Iván Cepeda, el día de la derrota, que pasa la segunda vuelta, pero no le gana a Abelardo de la Espriella según sus promesas, él en ese discurso que echó fue bastante cuidadoso y más cuidadoso que el presidente, pero tenía encima el yunque del presidente, quien había dicho que las elecciones no se habían tramitado de buena manera. Aquí parece que en esas negociaciones que de pronto se han dado y que ha generado mucho ruido de una conversación que hubo en la Casa de Nariño entre el presidente y el doctor Iván Cepeda, pues parece que están comenzando a quitarse el yunque, porque si siguen como van, no aceptando los resultados y con una idea de una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene acogida y que no genera consenso, pues va a ser muy difícil que los señores logren remontar, Juan Camilo y Eduardo. Y esto lo están haciendo después de quedar groggy unos días, es para ver si remontan la elección y la ganan en la segunda vuelta el 21 de junio. Esa es mi interpretación. Pero fíjese que el momento en el que aparece esta noticia, Juanca y Pedro, también llama la atención, porque no es lo mismo que usted desde un principio se hubiera bajado del bus de una constituyente a que lo haga ahora en medio, como dice Pedro, del desespero, ¿no? Y tratando de salir del groguismo. Yo no sé si eso se dice así. Pero lo cierto, ahí hay una cuestión y es que, claro, ahorita las estrategias de las campañas están destinadas a recoger todo ese voto de centro y es evidente que en ese voto de centro, a pesar de que hay algunos que sientan cierta simpatía por la candidatura de Cepeda, sí les generaba demasiada desconfianza y temor el famoso coco de la Asamblea Constituyente. ¿No? Una Asamblea Constituyente que usted nunca sabe dónde acaba y entonces que eso es el camino para que nos convirtamos en Venezuela y el castrochavismo. Entonces evidentemente la Constituyente ayudaba mucho a alimentar ese discurso y que espantaba de alguna manera a los votantes de optar por la opción de Iván Cepeda. Entonces evidentemente es una jugada que lo que busca es espantar de alguna forma ese temor
¿no? Alejarlo, decir, mire, nosotros vamos con la constituyente y eso a lo mejor puede darle confianza a ciertos votantes, pero, y hay algo clave que era lo que nos estaba diciendo Juan Camilo, es que ya el presidente Petro lo hizo hace 4 años, es que ya el presidente Petro lo firmó en mármol. Ese fue el gran compromiso que hizo Petro para que se le sumaran Antanas Mockus y Claudia López. Y lo que vemos hoy es que lo incumplió. Lo que vemos es que a pesar de que lo firmó en mármol y están las imágenes, las fotografías y en todas partes, el presidente empezó a hablar de constituyente. Entonces muchos dirán, perfecto, esta gente lo hace ahorita para que la gente les vote y después de que ya llegue Cepeda al poder, pues avanzan otra vez con su idea de la constituyente, con el pretexto de que hay un gran sistema estatal que no les permite realizar las reformas sociales que el petrismo necesita. Claro, este ha sido uno de las grandes banderas, como lo marca don Pedro, pues del gobierno del presidente Petro, ¿no? Vaya uno a saber lo que pasó al interior de la campaña, cómo fue esa charla de él para que él se diera, precisamente con esto, porque sabemos pues que es uno de los grandes líderes de la campaña de, pues, y de las grandes voces a tener en cuenta allí en la izquierda en nuestro país. Ahora, si uno revisa el decálogo, don Pedro, de Sergio Fajardo, por ejemplo, del 1.000.000 de votos, no es solamente el único requerimiento, ¿no? Ceder en el tema de la paz total, por ejemplo, ponerle fin a la paz total, también es un requerimiento de la bandera que dice ser de centro aquí en Colombia, o que dice tener esos millones de votos que tanto necesita la izquierda de Iván Cepeda. Habrá que ver si a las otras pretensiones pretenden acceder. Es que a mí, ¿sabe qué? Como ustedes me pican la lengua y yo les respondo, además de, seguramente el tonto soy yo que dejo que me piquen la lengua. Voy a decirles algo. A mí me parece que el doctor Iván Cepeda está secuestrado por un grupo de fanáticos izquierdistas. Oigan lo que estoy diciendo. Espere, lo interrumpo, don Pedro. Qué pena. Sí, señor. Le voy a pedir, se lo voy a mandar a Iván Gallo para que lo escuche. Analista político y periodista. Dijo lo que usted acaba de decir. Sí, yo nunca lo he oído al señor. Hace 3 días, exactamente. Hace 3 días. Tal cual. ¿Y sabe qué son? Inclusive él dice que son comunicadores, que lo tienen marginado en una burbuja. Pero lo tienen cerrado con una serie de opiniones que no admiten que se salga de esa burbuja o que se salga de esa estrategia. Mire, Juan Camilo, yo no sé, pero uno en la vida no puede pensar que uno y un grupo de personas selecta tienen la razón absoluta. Es que es muy difícil tenerla de manera absoluta. Tiene que haber gente que le pueda decir otras cosas y que los controvierta. A veces de pronto uno por eso entiende que el doctor, Iván Cepeda no admite debates. Porque no sé si me están oyendo. Ahí lo estamos, se trabó por algunos minutos. Don Pedro, ya le voy a dar la palabra, deme 2 segundos, es que tengo que ir con una noticia también urgente. Voy a ir, habla Antonio Sanguino hasta ahora con el Flaco Maldonado. Pero en la conversación que ha tenido el comité promotor con el gobierno en cabeza del presidente de la República y de quien les habla, pues hemos coincidido en que lo prioritario para el país y para el gobierno y para los sectores sociales son las reformas sociales, ¿no? Eso es mucho más importante que el mecanismo. Y la constituyente es un mecanismo. Pueden haber otras maneras de que las reformas se tramiten y pueden haber otras maneras, sobre todo con la movilización popular y ciudadana, para desbloquear las reformas. Hoy hay 2 reformas sociales bloqueadas. Una en la Corte Constitucional, la reforma pensional, y otra en el Congreso de la República, la reforma a la salud. Ministro, pero... Así que, digamos, nosotros seguimos insistiendo en que ante la coyuntura electoral que enfrenta el país, esas reformas siguen al orden del día y otras reformas adicionales en materia de reforma agraria, el Estatuto del Trabajo, la Ley de Jurisdicción Agraria, etcétera, etcétera. Y nosotros queremos, desde el gobierno, dejar que la ciudadanía se exprese de manera
libre como debe ser, sin ningún tipo de presiones, de coerciones de ningún Pero, tipo. ministro. Escúcheme y termino. Y bueno, las reformas siguen siendo la prioridad del Le gobierno. pone el freno a la Asamblea Nacional Constituyente, pero es que llevaba dos caminos, las firmas y el proyecto. ¿Qué va a pasar ahora? No es que son ambas cosas. Las firmas son para respaldar el proyecto de ley. Respaldado el proyecto, retirado el proyecto de ley, pues se interrumpe de manera automática y definitiva la recolección de firmas sobre esta iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la decisión en concreto que estamos comunicando al país, el gobierno y el comité promotor de la Para una iniciativa popular, porque el gobierno está siendo parte de la decisión. Usted menciona que esto es algo que se discutió con el presidente Gustavo Petro. No, hemos coincidido, el gobierno y los sectores sociales y el comité promotor. Esta es una iniciativa, no es la primera vez que ocurre, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo, que un gobierno coincide con los sectores sociales y con el movimiento popular. Aquí hemos coincidido en que había que convocar una iniciativa como la constituyente. Y hemos coincidido en que no es conveniente que esta iniciativa siga quizás haciendo parte o distorsionando el debate enfrentando el país y la decisión que deben adoptar los colombianos y colombianas. Así que hay un comité promotor que es el que ejerce el liderazgo, la vocería de esta iniciativa y hay un acompañamiento del gobierno que el presidente decidió que se hiciera a través mío y eso es lo que he venido haciendo hasta ahora. Habla usted de conveniencia, pero también es una estrategia para oxigenar la campaña de Iván Cepeda. Pues yo no puedo participar en política. Yo me limito a una decisión que tiene que ver con un mecanismo de participación ciudadana previsto en la Constitución del 91 que se llama Asamblea Nacional Constituyente. Más allá no puedo dar ninguna otra opinión. Usted se refiere al debate electoral y los promotores acaban de anunciar que se cambiarán, por ejemplo, el nombre y será un comité por la defensa de la vida para sumarse a la campaña de Iván Cepeda y Aída Quilpué. ¿El gobierno tiene alguna postura frente a ese punto en particular, ese motivo para retirar la iniciativa de la constituyente? Usted lo ha dicho. Ellos han dicho lo que han dicho y lo que han dicho compromete a quienes lo dijeron. ¿Y entonces en qué se compromete el presidente Gustavo Petro? Se lo pregunto porque no es la primera vez que el presidente le dice no a una constituyente. ¿Este es un no definitivo o es un no por ahora? El presidente y este gobierno y este ministro se compromete a luchar hasta el último suspiro por los derechos de los colombianos y colombianas y por las reformas sociales que reclama el país. Fue dura la polémica interna de las reuniones con el presidente porque unos querían que no a asamblea, otros que sí. ¿Fue muy dura la pelea? No, fue una conversación fluida, tranquila, respetuosa, profunda. Fue un análisis, digamos, con mucha responsabilidad por el país, por lo que está en juego, por las amenazas que se ciernen sobre Colombia, sobre esta Colombia, ¿no?, que porta esta camiseta que es de todos los colombianos. Yo me la puse azulita. Entonces, fue una conversación realmente muy tranquila y yo creo que muy responsable porque la decisión final es un acto de responsabilidad con Colombia. ¿Qué amenazas también contra Colombia? Que tratan de responder a ciertas amenazas que se ciernen sobre Colombia. ¿Qué amenazas son esas? No busque usted entonces que hayan acciones que comprometan al gobierno de alguna autoridad o de algún órgano de control. Yo me limito a hablar de la constituyente, ¿sí? Y nosotros creemos que hay unas reformas sociales que han estado en riesgo y que pueden seguir estando en riesgo, y para nosotros lo prioritario es que esas reformas sociales se abran paso, porque es la vida y porque son los derechos de la gente, de los colombianos y colombianas. Aquí no puede haber ni un derecho atrás, ni el salario vital que no lo hicieron antes, y lo hicimos nosotros, ni los derechos laborales que más bien les fueron quitados a los trabajadores en el año 2002 con la ley 789 y con la ley 50, ni lo que hemos logrado en términos del derecho a una pensión solidaria para 3 millones de adultos mayores, porque lo que había era un tacaño programa que se denominaba Colombia Mayor de 80.000 pesos para 1.700.000 adultos mayores.
y podría ser una pensión solidaria o una renta básica, una renta solidaria para 4.500.000 adultos mayores si la Corte Constitucional desbloquea la reforma pensional. El bloqueo no nos lo inventamos nosotros. Aquí hay un bloqueo a la ley de jurisdicción agraria en el Congreso, aquí hay un bloqueo a la reforma a la salud, y aquí hay un bloqueo a la reforma pensional. Es que eso lo conocen los colombianos y colombianas, no nos los estamos inventando nosotros. A nosotros nos parece que esa no es una amenaza de marca menor, ¿no? Y hay otras. ¿Le duele al gobierno tener que hacer esto, ponerle freno a la Asamblea? Para nada, mire que tengo la camiseta de la selección. Estamos tranquilos, defendiendo la posibilidad de la vida en Colombia y de la vida en el planeta. Muy bien, es el ministro de Trabajo, Antonio Sanquino, hablando sobre la de meterle freno a la Asamblea Nacional Constituyente, que está integrado por 14 figuras del país, también han anunciado esta decisión. Gracias, Luis Eduardo. Mucha atención. Hay trino del presidente Gustavo Petro en este momento. Dice lo siguiente, el presidente Gustavo Petro sobre esta decisión. Es un largo trino, voy a leer algunos de los apartes. Dice lo siguiente, la decisión electoral reflejada en las últimas elecciones, al reflejar una profunda división ciudadana, no permite que el constituyente se convoque a sí mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos, dice él, del fascismo violento. Luego, el pueblo debe primero determinar en tranquilidad su mayoría y definir el destino de la nación. De esa definición depende la suerte de las reformas sociales ya hechas en mi gobierno y las que aún se necesitan. Hoy lo que ha crecido el fascismo y el peligro no solo de la derogación de todas las conquistas sociales logradas, sino la muerte misma de la democracia y el riesgo total contra la vida. Como lo ha hecho el fascismo en otros países y en otros momentos de nuestra historia, se muestra, como decía Gramsci, bajo la forma de los monstruos. En estos momentos, cualquier luchador o luchadora por la vida debe unirse para detener el peligro que se cierne sobre Colombia y con ella sobre la humanidad. Yo creo que aquí lo que llama la atención del presidente, vuelvo y repito, es este párrafo. La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones, al reflejar una profunda división ciudadana, no permite que el constituyente se convoque a sí mismo y ha dejado abierta a la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento. En otro de los apartes dice lo siguiente: si el país llega al acuerdo nacional que propuse alrededor de las reformas sociales que necesita el pueblo, construiremos con seguridad, paz y progreso para todos y todas. Hoy la bandera de la vida y de Colombia soberana y libre es la prioridad. Apoyo la determinación, dice el presidente, que el Comité Ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente ha tomado al suspender el proceso de recolección de firmas. Apoyo la determinación que el Comité Ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente ha tomado al suspender el proceso de recolección de firmas. La decisión de hoy, definir su próximo gobierno, es la prioridad del constituyente, es decir, del pueblo. De eso dependen las reformas sociales. Eso es lo que está diciendo entonces el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, precisamente apoyando entonces esta decisión. Creo que es un reversazo, Eduardo, apoyado entonces por el presidente Petro, que era de las personas que impulsaba, o la que mayormente impulsaba esta decisión de la Asamblea Constituyente. Voy a ir con don Pedro primero, que lo interrumpí, y ya voy con Edu. Don Pedro. Termino rápidamente, Juan Camilo, lo que le decía. Entonces, esas personas cerradas que tienen al candidato Cepeda cercado, en mi opinión, con opiniones muy extremistas, hombre, ellos deberían, el doctor Iván Cepeda y el presidente, echar una miradita al otro anillo que circula alrededor del candidato Iván Cepeda. Mire, ahí tienen a Juan Fernando Cristo, que puede que a una gente no le guste Juan Fernando Cristo, pero no es radical. O a Luis Murillo. Yo no sé para qué se fueron esos señores para allá si no les ponen atención. Por eso le digo que usted me picó la lengua.
Entonces, cuando uno ve a estas personas con un pensamiento tan radical, los que están al lado del candidato Iván Cepeda, y el país le está diciendo, como lo está notando el trino del presidente Petro, esto está tan polarizado que se necesitan fuerzas que traten de bajarle la presión a lo que está pasando. Y resulta que el candidato Cepeda sigue con un anillo de extremistas oyéndolos a ellos, cuando debería abrir y llamar a unos señores que, repito, puede que no le guste a un sector de la población, Juancho Cristo o a Murillo, pero lo que sí les puedo garantizar es que ellos no son radicales. Ojalá el candidato Cepeda, en esta nueva versión, faltando 17 días, si quiere cambiar la campaña, porque si no, Juan Camilo y Eduardo pues la deja cerrada, pero si quiere cambiarlo, oyera a otras personas y dejara de oír a los que tiene ahí hoy en día, lo que lo tienen cercado. Pero quiero dejar abierta una opción. Aquí puede que ustedes me vayan ¿Por qué a una campaña sí le sirve la radicalización y a la otra no? ¿Qué puede estar pasando? O tal vez la lectura mía puede ser errónea de que una campaña no está tan radicalizada como la otra. No sé usted cómo lo ve, Eduardo. Las dos están radicalizadas, sin duda. Lo que ocurre aquí es que, como les decía yo en la intervención anterior, pues aquí están tratando de captar esos votos indecisos, esos que están ahí en la mitad, que son los que no están ni con el uno ni con el otro y hoy en día están pensativos sobre a quién van a apoyar. Y evidentemente este tema de la constituyente a ellos les generaba demasiado ruido. Y está reconociendo en ese mensaje que usted nos acaba de leer, Juan Camilo, el presidente Gustavo Petro, que efectivamente se equivocó con este tema de la constituyente y que efectivamente el tema de la constituyente fue definitivo quizá para ese resultado que vimos en las urnas. Aquí me faltó a mí una pregunta para el ministro Sanguino y para los promotores, porque nada ganamos si ellos dicen hoy que no van a adelantar una constituyente y retiran el proyecto y demás, pero después de las elecciones lo vuelven a radicar, ¿no? No me quedó a mí claro que efectivamente renuncian a esa posibilidad durante los próximos 4 años, durante el próximo gobierno, no, sino que puede ser perfectamente un tema netamente electoral para que no interfiera estas 3 semanas con lo que se viene el 21 de junio, pero después de que ya, si es que eventualmente gana Iván Cepeda, pues van a promoverla. Y lo que están también haciendo y complementando, Eduardo, y con lo que le digo yo de abrir la campaña, es que de pronto le están respondiendo a Fajardo, ¿no? En lo que decía Juan Camilo hace un momento. Cuando él pone dentro de los 10 puntos de los 10 millones de votos que hay que retirar la constituyente, y recuerden que Sergio Fajardo creó un comité, también un comité, ¿se acuerdan? De para la firmas? No constituyente, sí. Para la no constituyente. Entonces de pronto también le están contestando, no a Fajardo, sino a ese grupo de fajardistas que votaron, que él ya está oyéndolos y que está retirando esa intención. Pero repito, si sigue cerrado, eso va a ser muy difícil que ellos logren recoger. Oiga, ¿hoy juega la selección? Oiga, ¿y lo otro? ¿Hoy juega la selección? No, yo no sé, porque no juega el próximo domingo. El domingo. La selección lo vi al ministro, es que viaja hoy al territorio estadounidense. Lo vi al ministro con la camiseta. Sí, pero azul. Yo le iba a preguntar al ministro si lo habían convocado. No, don Pedro, usted sabe que todo esto es un mensaje, ¿no? Todo en política es un mensaje. Color jaguar. Sí, pero yo pensé que lo habían convocado. Hablando particularmente de Sergio Fajardo, la decisión hoy de Sergio Fajardo, y nos lo dijo esta mañana, pues evidentemente usted sabe que el doctor Fajardo nunca es así tajante con sus declaraciones, pero en lo que nos dijo, lo que ocurre con ese millón de votos, de respaldos que recibió su campaña, es que quedan libres para apoyar o a los unos o a los otros. La verdad es que esa es la decisión hoy del candidato Fajardo. Claro, pero le pueden estar hablando, Eduardo, a ese millón. O sea, ellos me parece que están sintiendo que hay unos 3 millones que no votaron por ninguna de las dos versiones, y seguramente en sus mediciones uno de los temas que más afectaba la llegada de sectores de centro era tener esa Asamblea Nacional Constituyente como propuesta. Entonces están respondiéndolo, pero eso quiere decir que la campaña se va a modular de Iván Cepeda. Y creería yo que si eso es así. Y Juanca, aquí hay un cambio. Desde ayer hay un cambio. Iván Cepeda. Sí, Edu. No, simplemente les planteo esta pregunta que me parece interesante, y es: ¿esta jugada del retiro de la constituyente le funciona
o puede generar el efecto contrario de viendo eso que nos decía Juan Camilo al principio, de cómo efectivamente ellos salieron allá con el mármol diciendo que no iba a haber constituyente y después promoviendo una. ¿No será que esta decisión al contrario les podría afectar en la campaña y mucha gente decir, oiga, estos manes sí son mentirosos? No sé, Pedro, ¿cómo lo ve? Pues mire, es muy difícil saber, Eduardo, pero lo que sí creo es que para poder plantear una propuesta a 17 días de la elección, tenían que mandar unos mensajes que ellos están, unos mensajes duros y que ellos no están siendo tan inflexibles, sino que logran quitarle un poco de presión a la propuesta que él tiene. Y la única manera era con este tipo de acciones. De pronto, Eduardo, el presidente tiene el voto duro con él, pero necesita traer un voto que no lo está mirando como una opción por tener ese yunque, en mi opinión, de la Asamblea Nacional Constituyente. Si lo quita, de pronto hay unos sectores que dicen, prefiero a Cepeda, que abrió la campaña y entendió los mensajes, a otro sector que sigue con una propuesta totalmente radical. Metámonos en una charla de calle. Exacto, don Pedro, una charla de calle. Que una charla de calle es, ¿por quién va a votar? No voto por Cepeda porque es muy radical y Abelardo pues, me parece demasiado radical. También y el radical. otro llega y le dice, exacto, y el otro llega y le dice, pero ojo, mire que Cepeda pues acaba de decirle no a la constituyente, tal vez puede ser un poquito más. Esas son las charlas que al final se dan en la calle, en las Pues discusiones es que de los votos. a 17 Seguramente días, se le va Juan a Camilo, responder, y seguramente se le va a responder, sí, pero es que mire que hace 4 años también le habían dicho que no. de acuerdo, Le habían- pero mandó el mensaje. Exacto. Pero Edu mandó el mensaje, Eduardo. Eso es lo único que yo veo que tenían que hacerlo, porque entonces, ¿cómo recogen? Si siguen así, ya perdieron la primera vuelta. Exacto. Sí, ese pues es un tema fundamental, de acuerdo. Claro. Edu, una interesante discusión. Edu, gracias, un abrazo. Bueno, gracias a Pedro también. Me hizo tarde. Don Gracias, Pedro, un Juan abrazo. Camilo y Gracias, Eduardo. muy interesante. Qué como buena siempre. discusión. Sí, Un abrazo. gracias. Chao. Cuídense.